Habían sido unas semanas terribles. Fernanda recientemente se había enterado que la empresa en la que trabajaba cerraría pronto. Uno de los socios se robó una gran parte del capital de la empresa y escapó sin dejar rastro. Afortunadamente, el depósito de su último pago ya se había efectuado, pero no habría modo de pagarles el siguiente mes. Debido a esto, ella se vio en la necesidad de buscar otro trabajo en varios sitios, pero el empleo escaseaba. Ecuador pasaba por un mal momento y no había alternativas. Con tristeza, Fernanda se encaminó al centro comercial más cercano y decidió tomar su última cena costosa. No es que realmente lo fuera, pero a ella le gustaba ordenar un poco de comida china para llevar a su casa en las quincenas y comer sola mientras miraba un show de comedia, pero en aquella ocasión decidió quedarse en el centro comercial. Al menos así no se sentiría tan sola. El comediante Ricardo Quevedo estaba en las pantallas del comedor. Justo estaba haciendo chistes sobre la desesperación que se siente al ser pobre y estar endeudado. Y era verdad. El banco pide que uno esté endeudado para darle un préstamo y que así quede más endeudado. Ella no tenía ningún crédito activo y el banco no querría darle un préstamo. Si no obtenía un empleo lo antes posible, la pasaría muy mal. No tenía ahorros ni familia cercana. Fernanda era colombiana y había migrado a Ecuador cuando conoció a un ecuatoriano en Medellín, quien era un médico reconocido y atractivo, pero a los 2 años de mudarse a Quito, él murió por un infarto cerebral. Fernanda no terminó sus estudios por entregarse al amor, y ahora allí estaban las consecuencias. Él no tenía nada que heredarle, era alguien que apenas estaba construyendo un patrimonio. Ella estaba comiendo su plato de tallarines cuando una mujer extraña se aproximó a su mesa. Estaba vestida con una sudadera de color azul marino y llevaba puesta la capucha encima. ¿Puedo comer contigo?, preguntó la extraña. Fernanda la miró circunspecta. Todas las demás mesas estaban desocupadas, pero pensando que tal vez podrían hacerse compañía aunque solo fuese un rato, respondió: «Adelante, siéntate». Comieron durante un breve lapso de tiempo sin hablar. Entonces aquella mujer rompió en silencio. «¿Cómo te llamas?». Fernanda la miró con recelo, pero le respondió de todos modos. Aquella mujer no levantaba su mirada del plato. «¿Vives sola o con alguien? ¿Tienes amigos? ¿Por qué has venido sola a cenar esta noche?». Eran preguntas bastante incómodas y personales, pero Fernanda sintió una necesidad irrefrenable de responder sinceramente a cada una. Finalmente, aquella mujer terminó sus alimentos y sin levantar la mirada hizo una última pregunta. «¿Qué debería ocurrir para que decidas suicidarte?». Fernanda la miró perpleja. No sabía muy bien qué responderle. Esa era una pregunta muy incómoda y un tanto escalofriante. Con el ceño fruncido, respondió con ironía: «Primero tendría que conocer a alguien muy apuesto que me diera una vida de millonaria. Después tendría que morirse y heredarme todo, y entonces debería enterarme de que ese milagro fue una mentira y que todo el mundo está en mi contra pidiendo mi cabeza para lincharme». Fernanda la miraba con fastidio, pero aquella respuesta parecía satisfacer a aquella mujer extraña, que dejó aparecer en su rostro una sonrisa de burla. «Gracias por la compañía», dijo la mujer, y tomó su bandeja para llevarla al lugar de donde había obtenido su comida. Fernanda quedó muy desconcertada ante su comportamiento, pero decidió no pensar más en eso. Tomó un autobús para llegar a casa. Seguía preocupada por obtener un empleo cuando se topó con una cinta amarilla y varios conos naranjas en la acera. Al levantar la mirada, descubrió que el edificio en que vivía estaba hecho escombros. Durante la tarde hubo un incendio y los bomberos tardaron mucho en llegar. Parte de la estructura se desplomó antes de que lograran apagar el fuego. El lugar era inhabitable. Fernanda comenzó a llorar desconsoladamente. Tenía la costumbre de sacar todo su pago y conservarlo en casa para no ir demasiadas veces al banco. Ahora sí estaba en problemas. No tenía familia ni amigos a quienes recurrir.
Entonces alguien le tocó el hombro 2 veces con un dedo. Cuando Fernanda levantó la mirada, una mano le tendió un pañuelo. Ella se limpió las lágrimas y miró a quien tuvo aquella cortesía. Era un hombre muy atractivo, algo maduro, pero que conservaba cierto aire interesante. «Soy el dueño de este edificio. He venido a ver en qué puedo ayudar a los damnificados. Lamento mucho su pérdida. Todavía no sabemos cómo se originó el fuego». Fernanda aclaró que ella no era familiar de nadie en el edificio, sino que era residente del mismo. El hombre le contó que por alguna causa desconocida aún, el fuego se esparció muy rápido, acabando con la vida de todos los que vivían allí. Eso la convertía en la única sobreviviente. Él la invitó a quedarse en su casa. Al llegar allí, tuvieron una plática muy interesante. Él era viudo y había tenido problemas en encontrar una mujer que lo quisiera. Fernanda quedó prendada de él. Esa misma noche hicieron el amor. Era absurdo. Ella no era así. Jamás lo había sido. Pero un impulso la cegaba y parecía como si aquella historia tan cursi y repleta de tramas tontas de clichés de telenovela fuese parte de su destino. Viajaron a Ibiza en España y se quedaron allí un par de días. Siguiendo ese impulso, se casaron 2 días después y él estaba tan enamorado que en secreto la nombró heredera universal de todas sus propiedades, que incluía una fundación de caridad que ayudaba a muchas familias de bajos recursos. Sin embargo, el testamento anterior tenía como heredero universal a su hijo, quien no sabía que acababa de casarse. Ese hijo se citó con su padre en un restaurante y mientras él fue al baño, le colocó una droga muy poderosa en la bebida. Le causó un infarto fulminante. Entonces el asesino buscó acelerar la obtención de su herencia. Fernanda lloró ante esa pérdida y se sorprendió cuando el notario le dijo que heredaría absolutamente todo. El hijo enfureció cuando descubrió que se quedaría con las manos vacías, así que envió una nota anónima a la policía para que supieran qué droga se le había administrado al difunto, acusando a Fernanda de haber planeado el asesinato. La policía hizo todo por rastrear el origen de esa nota y fácilmente dieron con él, pero comenzó a inculpar a Fernanda. No había evidencia que la señalara, ya que la gente del restaurante dijo haber visto que el chico colocaba algo en la bebida de su padre, y el notario apuntó que reaccionó de mal modo al enterarse de que Fernanda era la única heredera. Habían transcurrido 6 días desde que el edificio en que vivía Fernanda se incendiara, y ahora poseía una enorme fortuna. Pero esa misma noche, llegó a su casa una turba iracunda. Resulta que el hijo de su difunto esposo dijo en su declaración que ella iba a disolver la fundación para comprarse una casa en Suiza. La prensa estaba demasiado pendiente del caso y aquella gente llevaba gasolina y antorchas. Querían quemarla viva porque creían que les iba a arrebatar todo lo que tenían. Eso era falso. Fernanda no comprendía cómo todo aquello le había sucedido en tan solo una semana. Entonces, ella recordó súbitamente a la extraña mujer del centro comercial con la que comió su comida china y comprendió cuál era su destino.